Seguimos entonces estudiando el capítulo 5 del libro de Mateo, donde el Señor Jesucristo venía hablando en el Sermón del Monte, venía ya explicando las bienaventuranzas y la sal de la tierra, que nosotros somos la sal, que tenemos que dar ejemplo a los demás, que tenemos que vivir en santidad. Y arranca el Señor ya en el capítulo 5, versículo 17 al 20. Es muy explícito el Señor. El Señor aquí pone la ley, de que Él vino a cumplir la ley. Y el texto nos dice así. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20 nos dice: No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será considerado grande en el reino de los cielos. Pero les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Qué pasaje tan contundente, qué pasaje tan hermoso que nos pone a pensar el Señor de que cuál ley. El Señor vino a cumplir la ley de Moisés. Bien nos dice que en el libro de Gálatas también nos dice que el Señor nació bajo la ley. Cristo, en el libro de Gálatas 4:4 nos dice el Señor: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nace bajo la ley de Moisés, siendo judío, tenía que cumplir todo a cabalidad para que se llevara a cabo el plan perfecto de Dios, que era enviar a su Hijo. Él tenía que cumplir todas las profecías, bien hasta el más mínimo detalle, para que pudiera ser perfecto ese plan. Hasta el más mínimo detalle el Señor lo cumplió. El Señor, en su omnisciencia, tendría y tuvo que cumplir ese propósito. Todo eso que el Señor cumplió a cabalidad es la perfección del plan maestro de Dios para la redención de la humanidad. Por eso el Señor cumple a cabalidad cada una de las leyes del Antiguo Testamento. Las cumple nuestro Señor Jesucristo. Cumple todo, cumple que a Él incluso dijo que tengo sed. Vamos a ver el versículo. Salmo 69:21 dice: Me pusieron hiel en la comida y para mi sed me dieron vinagre. Esto es una de las 7 palabras. Todas las palabras que el Señor dijo, todas las cosas que el Señor expresó, todas estaban en la antigua ley y en los profetas. El Señor cumple a cabalidad todo para que se pudiera llevar el plan maestro de Dios. No había venido para abrogar, cumplir la ley de Moisés. Todo lo que estaba escrito de Él vino a cumplirlo. Y por ejemplo acá vemos en la Nueva Versión Internacional hay un pasaje muy bueno que es
No es en la versión internacional, sino en la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo dice el texto. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Cómo lo vemos? Más claro, más contundente, que el Señor vino para establecer ese cumplimiento de la ley, para cumplirlo a cabalidad, cada punto, cada cosa que estaba escrita en el Antiguo Testamento, el Señor la cumplió hasta el más mínimo detalle, como el que iban a hacer en sus ropas, que iban a echar suertes. Increíble cómo los detalles más mínimos a Dios no se le pasan por alto. Y ya entonces el Señor dice: de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nadie puede quebrantar ni un mandamiento del Señor. Nadie puede, hasta que todo se haya cumplido, hasta que el Señor se cumplió, que vino, murió y resucitó. Ese es el propósito. No va a pasar nada hasta que todo se haya cumplido. En esta versión Traducción Viviente dice: les digo a la verdad que hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. El propósito de Dios de salvar a la humanidad del pecado y poder redimirnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cualquiera que quebrante cualquiera de estos mandamientos, así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Sí? Si no cumplimos la ley de Dios, en este momento, ya en el Nuevo Testamento, no estaremos en el reino de Dios, no estaremos cumpliendo a cabalidad el propósito del Señor. Entonces, todo eso que el Señor les viene diciendo en el contexto de este texto en el sermón, si no los cumple, si no es manso, si no son bienaventurados verdaderamente en espíritu, si no son misericordiosos, si no hacen la paz, si no nos presentamos ante Dios como la sal de la tierra y no tenemos, ahí dice, ese amor, el Señor nos considerará pequeños en el reino. Así los enseñe, así, pero lo está quebrantando porque no lo está haciendo como Dios lo ha mandado. Pero cuando nosotros los enseñamos como Dios manda, como está escrito en la ley de Dios, así Dios nos dará esa recompensa. Por eso dice que, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que lo de los escribas y los fariseos, jamás entrarán. Si ellos no tenían una justicia mayor que la de los hipócritas, que eran los fariseos y los escribas, no podrán entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo nos queda esta enseñanza? Que si nosotros así cumplamos los mandamientos, no tenemos esa devoción, ese amor hacia Dios, y cumplir y enseñarlos a otros con la nueva ley. En este caso estaba poniendo ejemplo el Antiguo Testamento porque estaban bajo esa ley, pero bajo la nueva ley de Cristo debemos ponerlos, enseñarlos, practicarlos para que podamos entrar en el reino de los cielos y no nos quedemos pequeños en el reino de Dios. Podamos ser grandes en el reino de los cielos y tener una íntima